porque espiritualmente sentimos que estamos perdiendo la batalla, o porque tal vez hemos perdido el trabajo, o cualquier otra circunstancia se puede presentar. Pero esta mañana queremos invitar a todos que han traído una pena a su corazón, a todos aquellos que han traído un agradecimiento, que pasan aquí al frente, al altar. Este es el momento que nos presentemos ante Dios, que abramos nuestro corazón, que presentemos nuestros agradecimientos, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, y que nos va a abrir las puertas de los cielos como lo ha prometido y nos va a escuchar. Que quiera traer su frente aquí al altar puede pasar en este momento, los demás nos inclinamos de rodillas para orar. Misericordioso Señor, los cielos no pueden contenerte, y el templo de Salomón no pudo contenerte, Señor, y este pequeño edificio tampoco podrá contenerte. Pero tú has prometido estar allí, estar presente y escuchar la oración, aunque sea uno, dos o tres que se hayan reunidos en tu nombre. Te agradecemos infinitamente por esta semana que hemos pasado, Señor, porque a pesar de las circunstancias, a pesar del clima, del tiempo, de la nieve, del hielo, todos estamos sanos y salvos sin ningún percance, Señor. Porque nos cuidaste en nuestras diferentes actividades, Señor, de trabajo, de escuela. Nos permitiste llegar aquí este sábado glorioso y venir a tu casa de oración y presentarnos ante tu altar, Señor. Abrimos nuestros corazones ante ti, Señor, con nuestros agradecimientos, nuestros dolores, nuestras preocupaciones, Señor. Aquellas cosas que nos entristecen, las presentamos ante ti, rogándote que tú tengas misericordia de nosotros. No hay nada bueno en nosotros, ni un solo centímetro, Señor. Pero a través del sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, reclamamos la promesa que tú hiciste, que tú responderás a nuestras oraciones, que lo harás en tu momento, Señor, y conforme a tu voluntad. Danos paciencia, danos fe, Señor, danos humildad para aceptar tu decisión, para esperar, para acatar, Señor. Que podamos siempre, Señor, estar cerca de ti, que te busquemos todos los días, que pongas en nuestro corazón el deseo de acercarnos a ti, Señor, y cada día semejarnos en el carácter de tu Hijo Cristo Jesús, de darnos cuenta que el tiempo, Señor, se nos acerca, que tú pronto vendrás y que debemos, Señor, hacer la obra que tú nos has encomendado con uno de nosotros. Bendice al predicador de esta mañana, úngelo como un carbón encendido de tu altar, Señor, que sus palabras nos traigan aliento, nos traigan esperanza, nos traigan gozo y felicidad. Quédate con nosotros durante el resto de esta programación. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Querido Jesús, una vez más estoy delante de tu presencia. Y Señor, en esta mañana, a pesar de no ser digno, tú me has escogido para traer el mensaje que tú quieres, Señor, que se dé esta mañana. Permite pues que mis palabras sean las tuyas, que yo solo sea un instrumento el cual tú utilices. Permite que tu Espíritu Santo también se mueva entre nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. La multitud que había estado acompañando a Jesús durante casi todo el día estaba cansada, estaban hambrientos. Jesús preguntó, los discípulos preguntaron, que estaban preocupados porque qué se les iba a comer a aquella gente. Y le presentaron a Jesús solo 5 panes y dos peces.
Entonces, como todos sabemos la historia, multiplicó aquellos 5 panes y aquellos 2 peces. La multitud comió, se sintió descansada. Y después de que aquella multitud nuevamente retomó fuerzas, pensaron en que probablemente era el momento en que Jesús tenía que proclamarse rey de Israel. Y tramaron entre ellos junto con los discípulos, sabiendo que Jesús nunca iba a reclamar un trono terrenal. Aquella multitud planeó junto con sus discípulos en tomar a las fuerzas a Jesús y presentarlos como el rey. Buscaron a los hombres más fuertes, y ya cuando estaban decididos a tomar a Jesús para presentarlo a la fuerza, y pensaban ellos que al Jesús sentirse rodeado, tomaba la fuerza y presentándolo como rey, él no le iba a quedar otro camino que aceptar el trono terrenal. Sin embargo, Jesús, conociendo sus pensamientos, paró a aquellos hombres, dispersó a la multitud y a sus discípulos les ordenó que tomaran una barca y se fueran a Capernaum, al otro lado del río, del mar, perdón. Los discípulos no querían obedecer, pero tampoco se atrevieron a desafiar la autoridad de Jesús. Finalmente se subieron al barco y partieron a Capernaum. Jesús se quedó despidiendo a la multitud, y en Mateo 14:22 se encuentra los versículos que vamos a leer en esta mañana para aprender lo que Jesús quiere de nosotros a través de estos versículos. Y la reflexión que traigo esta mañana está centrada en estos versículos. Mateo 14:22 en adelante nos dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Es un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo su mano, trabó de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquella tarde habían quedado truncadas las esperanzas para los discípulos de tener a un rey terrenal. Jesús les había despedido porque ellos querían presentarlo como un gobernante que finalmente trajera esperanza, como un gobernante que pudiera saciar sus necesidades materiales. Y cuando él les indicó que tenían que subirse a la barca e ir a Capernaum,
Los discípulos no estaban contentos. En cuanto ellos fueron ordenados para que se fueran al otro lado, ellos pensaban, ¿por qué nos dimos por vencidos tan fácilmente? Hubiéramos seguido insistiendo a la multitud y probablemente si hubiésemos sido más perseverantes, hubiésemos logrado que Jesús aceptara ser nuestro rey. Recordemos que ellos siempre se peleaban por ver quién iba a ser el grande o el más grande en el reino de Jesús, porque ellos no entendían todavía que el reino de Jesús no era de este mundo. Jesús, dándoles la indicación que tenían que irse a Capernaum, después de haber despedido a la multitud, se quedó a orar. Y el deseo de toda la gente en el capítulo 40 dice que Jesús tuvo compasión de ellos y que les amó porque sintió tristeza también de que ellos siguieran pensando que el reino de Jesús era un reino terrenal. Y tanta era la tristeza de Jesús de que el capítulo 40 del deseo de todas las gentes menciona de que en su oración Jesús lloró. Por lo que había visto y contemplado. Porque era tanta su preocupación de que ellos no entendieran la misión que Él traía para aquel pueblo. Finalmente le agarró la noche a Jesús y también a los discípulos. Jesús orando desde el monte, los discípulos en el mar. Cuando todos conocemos la historia, se vino una gran tormenta. Y aquellos discípulos que estaban tan preocupados porque no habían podido convencer a Jesús de que fuera su rey terrenal, por si fuera poco ya tenían la preocupación de que no habían podido lograr nada. Y se les viene una tormenta todavía. Y probablemente ellos pensaban, bueno, estamos acostumbrados a las tormentas. Vamos a batallar, vamos a pelear por nuestras vidas. Pero la Biblia menciona que aquella tormenta era tan grande de que ellos comenzaron a luchar y se quedaron sin fuerzas. Aquellos hombres que estaban acostumbrados a lidiar con el mar, aquellos pescadores, se quedaron sin fuerzas. Y el espíritu de profecía dice de que Jesús desde lo alto miraba cómo ellos trataban de luchar y de lidiar con la tormenta. Y también declara que como una madre cual ve a su hijo que está en peligro, Él controlaba la tormenta para que no hundiese a aquellos que debían de ser utilizados para proclamar su nombre. Finalmente, la Biblia nos dice que ya cuando los discípulos estaban perdidos, sin haber otra cosa más que hacer, anhelaban la presencia de Jesús ahí al lado de ellos. Y se arrepentían de aquel terrible acto de cual ellos trataron de hacer. Anhelaban tanto la presencia de sus maestros al lado de ellos, porque tenían miedo
Y porque ya habían luchado, ya habían experimentado luchar solos y quedarse sin fuerza. La noche era terrible y oscura. Las ondas se levantaban más que de costumbre. Y aquellos discípulos, sin esperanza. ¿Cuánto anhelaban la presencia del Maestro? Conocemos la historia y conocemos que Jesús, al ver que la tormenta ya casi vencía a sus discípulos, Jesús bajó de la montaña y comenzó a caminar en el agua. Los discípulos, por si fuera poco, aparte del miedo que ya tenían de estar luchando con la tormenta, no terminaba ahí todavía. De repente vieron la silueta como de un hombre entre las tinieblas y la oscuridad de la noche, caminando sobre aquellas aguas bravas y furiosas. La Biblia dice que tuvieron más miedo y pensaron que era un fantasma, porque ellos pensaban, como muchas veces nosotros pensamos, que se habían portado mal y que un fantasma venía a castigarlos, que un fantasma venía a buscarlos, y ellos tuvieron más miedo del que ya tenían. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿habrán ustedes tenido miedo alguna vez? ¿Habremos experimentado cómo es el miedo? Sentir miedo, sentir temor. Yo les voy a contar la última vez que yo tuve miedo. Y probablemente fue la última vez para ustedes, pero esta vez, este martes pasado que nevó, nosotros nos quedamos a trabajar más tarde que de costumbre. Probablemente sin pensar, aunque vimos que estaba nevando, no pensamos realmente en las circunstancias en que íbamos a encontrar las carreteras. Pero eran ya las 9 de la noche cuando salimos del lugar del trabajo, nos dirigíamos a nuestras casas. Estamos trabajando como a 10 minutos de aquí de Calhoun, acá por Sugar Valley. Y cuando nos dimos cuenta de que el panorama no se veía bien, cuando nos dimos cuenta que había muchos carros que estaban tirados así a las orillas de la carretera en las cunetas, entonces nosotros comenzamos a preocuparnos y seguramente tuvimos miedo. Veníamos 3 en una pequeña camioneta o truck, y por si fuera poco, aparte de eso, traíamos jalando una traila. Y mientras avanzábamos y había una subida bien grande, yo repetí el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valles de hielo y de nieve, no temeré mal alguno. Y yo creo que si hubiera venido algún ateo con nosotros ahí, se hubiera convertido. Si hubieran puesto un nombre a la película que nosotros hicimos esta noche, lo que pasamos, no hubiera sido precisamente Rápidos y Furiosos. Probablemente hubiera sido lentos y miedosos. Pero finalmente llegamos a nuestro hogar después de 1 hora. Y ya después de estar acostado, listo para dormir, fue cuando pensé en esta situación, cuando nosotros
pasamos por el temor, cuando tenemos miedo. Y los discípulos tuvieron miedo esa madrugada. Y el espíritu de profecía, en el capítulo es el 40 del deseo de toda la gente, si ustedes quieren leerlo. Dice que la silueta de Jesús, cuando ellos vieron aquella silueta caminar sobre el agua, la silueta no venía, la figura no venía directamente a ellos. La silueta de aquel hombre se desvió antes de llegar al barco. Entonces ellos pensaban, ¿será que es? ¿Será que no es? Pareciera que es. Finalmente alguien le conoció y gritó, es Jesús, es el Maestro. Pero aquella silueta se iba a pasar de largo de donde ellos estaban. Hasta que alguien gritó, Jesús, si eres tú, ven porque nos hundimos. Maestro, si eres tú, no nos dejes perecer aquí. Ayúdanos. Fue entonces que aquella figura tomó dirección de regreso al barco. Y poniéndome a pensar, ¿por qué Jesús tuvo que hacer esto? ¿Por qué no? Si Él venía directamente a ellos, ¿por qué no nada más llegó y los ayudó? Hermanos, muchas veces Jesús nos ha dicho que Él está cerca de nosotros. Que Él está tocando la puerta de nuestros corazones. Que Él está presto para ayudarnos como una madre cuando está pendiente de su hijo. Pero Él no va a hacer nada hasta que nosotros le llamemos. Hasta que nosotros le digamos, Jesús, te necesito. Jesús, ya me di cuenta de que ya traté y de que no puedo. Jesús, ayúdame. Y fue lo que los discípulos hicieron. Maestro, si eres tú, ven porque nos hundimos. Maestro, por favor, ya tratamos, estamos sin fuerzas. Necesitamos tu ayuda. Jesús se acercó más. Y cuando Pedro finalmente se dio cuenta que era Jesús, le hizo la pregunta del millón. Jesús, permite que yo llegue a ti sin que me ahogue. Jesús le respondió, ven. Entonces el confiado Pedro se desprendió del barco, puso el primer pie y tocó para ver si se podía. Y probablemente probó más de una vez y vio que si él trataba podía caminar sobre el agua. Puso el segundo pie y una vez puesto los dos pies sobre el agua, su mirada puesta en Jesús, dio el primer paso, dio el segundo paso y Pedro se encontró caminando en el agua. No sé cuántos pasos dio, pero él volteó para ver a sus compañeros que estaban en el barco, como queriéndoles decir, ya ven, yo pregunté y pude. Y la Biblia nos dice que cuando Pedro
vio la mirada de Jesús. Cuando Pedro se sintió seguro de caminar, se hundió. Jesús había dado la orden de que él podía caminar, pero tenía que poner su mirada en él. Él tenía que estar al tanto de guiar los pasos de Pedro. Sin embargo, Pedro confió demasiado en él mismo, que se hundía. Desesperado una vez más, ya con las aguas en el cuello, le volvió a gritar: Jesús, me hundo, ayúdame. El Señor, extendiendo sus brazos, lo levantó. Queridos hermanos y amigos, cuando el Señor nos dice que avancemos, cuando el Señor te está invitando a que vengas, no te está haciendo la invitación para que tú fracases. El fracaso del ser humano viene cuando desviamos la mirada de nuestro Señor Jesús y confiamos en lo que nosotros podemos hacer, en lo que yo puedo lograr. El Señor Jesús nos llama para ser hijos de Dios con éxito, para que vivamos sin temores. Pero muchas veces dejamos de ver al Maestro. Y es ahí cuando nos hundimos. Finalmente tomó a Pedro, lo guió de regreso a la barca. Y Pedro, sin palabras que decir, porque es verdad, él había intentado, pero había fracasado por confiar en él mismo y en lo que él podía lograr. En este martes pasado, como mencionó el hermano Rolando, hubieron algunos incidentes. Escuchamos a algunos hermanos que tuvieron accidentes y otro tipo de percances. Pero el Señor nos libró de una o de otra forma. El Señor nos quiere dar esa seguridad para que no vivamos con temor. El Señor nos dice en un versículo que me gusta mucho: no temas, yo te redimí, mío eres tú y te puse nombre. Cuando pases por las aguas no te anegará, y por el fuego yo estaré contigo. En otras palabras, no importa la situación que estemos pasando, e incluso aún probablemente nos encontramos en una situación por la cual nosotros elegimos mal, y nos equivocamos. No importa la situación. Probablemente a veces pensamos que como hijos de Dios no vamos a pasar por problemas, pero cuando más queremos estar cerca de Dios es cuando más problemas vienen a nuestras vidas. Y muchas veces decimos: bueno, Señor, ¿y entonces cómo es? Y un hombre preguntaba: Señor, tú prometiste estar conmigo todos los días de mi vida. Señor, tú prometiste que cuando yo estuviera en dificultades, tú ibas a ser el primero en estar conmigo. Sin embargo, he notado que mientras camino por el mar, con mis penas,
con mis tristezas, con mis problemas, yo voy notando que solo hay 2 huellas. Entonces, ¿dónde estás tú? El Señor le respondió: es cierto, solo has visto 2 huellas en la arena, pero esas huellas son mías. ¿Y sabes por qué? Porque mientras tú has estado en esos problemas, mientras tú has estado en esas dificultades, soy yo quien te lleva en mis brazos. Soy yo quien te ha dado la fortaleza para estar donde estás tú ahora. Por muy recia que parezca la vida muchas veces, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Si tan solo le preguntáramos: Maestro, ven porque te necesito y porque no puedo estar sin ti en ningún momento de mi vida. Día tras día, Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria. Los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la crisis de la vida. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza: yo sé a quién he creído y nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra. Pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. En esta mañana probablemente te encuentras en alguna situación que te está causando pesar. Y probablemente el barco se te está hundiendo. Pero llega el momento en que tú ves esa silueta que está llegando a tu vida. Y lo único que tienes que hacer es decirle que venga a ayudarte. En esta mañana probablemente tus luchas son espirituales y nadie más que tú sabe las luchas que estás teniendo y las cuales estás peleando. Probablemente eres un padre que está preocupado por su familia y pareciera ser que nadie te entiende, o una madre que está luchando también por su hogar. Probablemente hay jóvenes aquí que están luchando y teniendo sueños por entrar a la universidad. Hermanos, lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor, pedirle a Jesús que venga a nuestras vidas. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré.
Siempre te levantaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que Él nos ofrece? Él nos ofrece una vida de fortaleza. La pregunta es, queremos en esta mañana reconocer que su presencia en nuestras vidas es tan indispensable como necesitamos el aire para respirar a cada instante. Hermanos, el Señor está tocando nuestro corazón una vez más. Escucharemos su voz. Abriremos las puertas de nuestros corazones. Y por este momento traten de olvidar que es el hermano Orlando que está predicando. En este momento el Señor te está haciendo la invitación. ¿Será que le abrirás las puertas de nuestro corazón? Y me gustaría que mientras escuchamos este canto, ahí donde estamos, le entregamos al Señor nuestros miedos, nuestras preocupaciones. No temas, dice, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. En estos momentos quisiera que cada uno de nosotros abriera el corazón. Y ahí donde estamos, tener una oración personal para el Señor. Vamos a tomar estos 2 minutos. Y ahí donde tú estás, el Señor te va a preguntar una vez más si quieres abrir la puerta de tu corazón.
8 años le entregué mi vida a Dios. Después de que la barca de mi vida estaba hecha un desastre. Yo no comprendía ni qué era la iglesia, ni sabía nada de la Biblia. Pero no me quedaban más opciones. O era la cárcel, o era que algo cambiara mi vida. Y se lo entregué a Él sin conocer nada. Y ya son casi 12 años, como 13 años, que conozco a Jesús. Y muchas veces me doy cuenta de que Él ha sido demasiado bueno conmigo, que me da muchas cosas que yo no merezco. Pero simplemente así es Jesús. Nos da cosas sin que las merezcamos. Y ojalá que los que estemos aquí, que ya tenemos un pacto con Jesús, sigamos perseverando, sigamos creciendo en los caminos de Él. Y los que todavía no han hecho un pacto con Él, que ojalá un día muy cercano puedan hacer un pacto con el Señor, amarrar sus vidas a Él, y de esa manera todos podamos seguir ayudándonos y podamos seguir preparándonos. Y recuerden que cuando a nuestra vida lleguen esos momentos difíciles, cuando no entendamos las circunstancias que estamos pasando, recordemos que en esos mismos momentos el Señor nos lleva en sus brazos. Que el Señor pueda guardarte, pueda cuidarte, bendecirte grandemente, fortalecerte a través de las pruebas. Y recordemos que son las pruebas las que nos ayudan a ser mejores. No pensemos que como cristianos, como hijos de Dios, nuestra vida va a ser de color de rosa, sino pensemos que cuando vengan las pruebas, vendrá también la fortaleza. Alabado sea el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.